En Panamá arrendar un apartamento de menos de 45 días es ilegal actualmente, ¿no? Y hoy en la ciudad de Panamá pues hay miles de propiedades activas que todos los días se están alquilando en un modelo que está prohibido, ¿no? La ley lo prohíbe, el mercado lo hace. Y después de 10 años, pues seguimos intentando regular algo que ya cambió la forma en la que vivimos, la forma en la que viajamos y la forma en la que estamos invirtiendo, ¿no? Hoy me acompañan no solo dos amigos, dos voces que viven este fenómeno desde dentro. Por un lado tenemos a Ernesto Lacayo, fundador y CEO de Acomodo, y a Simone Giovanni, socio director de Red Group en Panamá. Por poner un poco en contexto, pues Acomodo es una compañía, explícanos un poco dónde estáis y dónde nos situamos y empezamos. Claro, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, pues Acomodo es una empresa de hospitalidad panameña. Nos especializamos en alquiler vacacional por corta y media estancia. Somos la compañía con la cobertura más extensa a nivel nacional, no en número de unidades, pero sí en áreas de cobertura. Operamos desde Panamá hasta Bocas del Toro. Somos también la única empresa con opciones de hospedaje en ciudad, playa, islas, rural y montaña. Tenemos un portafolio muy diverso de propiedades que, como dije, abarca el territorio nacional. El año pasado pues, pudimos hospedar más de 11.000 noches y bueno, lo que hacemos lo hacemos con muchísimo orgullo, con muchísimo esmero y nos sentimos pues muy orgullosos de los aportes que hacemos a promover el turismo en Panamá. Y Giovanni, cuéntanos un poco Red Group, toda tu experiencia, Sí, tu parte como desarrollador. Gracias, Juan. Sí, nosotros llegamos hace muchos años, nos enfocamos en el área del casco antiguo, llevamos casi 20 años y pues participamos en varios desarrollos, decenas de desarrollos, residenciales, comerciales, hoteles y estamos actualmente enfocados en el área de Santa Ana. Llegamos al casco viejo con la idea de desarrollar, aportar no solo ladrillos y pintura, ¿no? de aportar algo más de lo que es nuestra experiencia, cultura un poco europea, la semejanza del lugar. Y pues todavía después de casi 20 años seguimos aquí, tenemos todavía bastante trabajo que hacer, creemos mucho en el área y pues estamos también involucrados y metidos actualmente en la misma industria de Ernesto, que es el short-term rental, industria que está creciendo, en la cual creemos firmemente que puede aportar y vaya a aportar mucho al turismo y a la economía de Panamá. Perfecto. Oye, Ernesto, vosotros habéis alojado miles de noches en estos años, lideráis la propuesta actualmente que regula el alojamiento turístico en el país, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son los retos que estáis enfrentando y qué se espera conseguir para la industria que representa, estamos viendo las cifras esta mañana, va a llegar a 500 millones al año en ingresos, lo cual la hace muy atractiva? ¿Cómo lo estáis viendo esta parte? Bueno, actualmente hay un anteproyecto de ley en la Asamblea que fue presentado por el diputado Neftalí Zamora, que busca regular las rentas cortas. Sin embargo, la iniciativa surgió por parte de la comunidad de anfitriones. Llevamos años tratando de tener acercamientos con las autoridades y no fue hasta finales del año pasado que finalmente pues, pudimos ser recibidos en la Asamblea con brazos abiertos para poder escuchar lo que queríamos exponer y proponer, que es que se evaluara pues, si la ley 80 del año 2012 pues, ha dado los frutos que se esperaban. 45 días. Exactamente, es una ley que se pasó, en que abiertamente se ha dicho que se pasó para proteger los intereses de los hoteles, pues para proteger el hecho de que había un exceso de habitaciones construidas en ese momento y con la irrupción de Airbnb pues en el mercado, pues se buscaba pues ponerle un alto al desarrollo de esta actividad. Y creo que más de 10 años después hay que ver hacia atrás y ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ¿no? Y desde entonces pues la oferta se ha más que quintuplicado, no ha detenido la oferta de apartamentos de corta estancia. El 94% de la oferta en Ciudad de Panamá actualmente es arrendada por menos de 45 días y pues actualmente no aporta ingresos al Estado. Entonces lo que esta ley busca es poder crear un marco jurídico claro
¿verdad? Tanto para pequeños anfitriones como para grandes empresas, con condiciones claras, con condiciones equitativas. Y pues este anteproyecto de ley está en la Asamblea ahorita, en primer debate, y bueno, está en las manos de la política pues hacer lo correcto, ¿no? Al mismo tiempo es una ley que ha sido muy consensuada, fue bajada a una subcomisión donde se pudieron aportar pues de parte de diferentes stakeholders, la Asociación de Administradores de PH, la ATP por supuesto, también la DGI, MIBIOT. Entonces es una ley que busca de una forma u otra poner en orden 4 leyes que actualmente existen, que de una forma u otra impactan en la renta vacacional. Y esas 4 leyes son de 4 décadas distintas, una de los 70, una de los 90, una de principios de los 2000 y la del 2012. Entonces, lograr ese consenso no ha sido fácil, si bien el anteproyecto de ley no es perfecto, pero es un gran inicio y pues busca crear un marco jurídico claro para poder ejercer la actividad. Y desde ahí, desde el lado de los desarrolladores, Simone, que habéis tenido que evolucionar vuestro negocio, ¿no? Según la demanda en los últimos 10 años, la irrupción del modelo de Airbnb, que lo decía Ernesto, ha cambiado la forma en la que los desarrolladores entendemos los edificios, y habéis necesitado esa adaptación y adaptaros a una demanda que os exigía un tipo de alquileres y una normativa que no nos permitía realizarlo, ¿no? Llevamos 10 años ya en esta situación y creo que es un caso más en los que vemos que el mercado y los productos avanzan muchísimo más rápido que las normativas. ¿Cómo ha sido a nivel de desarrollo y estos últimos años en el cambio del negocio que ha habido absolutamente? ¿Cómo lo habéis enfrentado? Pues no, sin duda hubo un cambio. Por cierto, sobre todo en la primera fase, digamos que hubo una aceleración por parte de nosotros desarrolladores en las ventas, ¿no? Porque, claro, hubo más interés por parte de inversionistas, compradores internacionales sobre todo, que miran a Panamá y que es, digamos, nuestros clientes principales son clientes de afuera, inversionistas, también por el tipo de producto y el ticket promedio que tenemos aquí en el área del casco antiguo. Repito, nosotros estamos enfocados principalmente en el área del casco antiguo, en el área turística. Hubo una mejora en tema de ventas, hubo mucho más interés y nosotros tuvimos que adaptarnos de cierta forma durante los últimos años, porque claramente como aumentaron los clientes, los inversionistas mirando a esto y el turista, o sea, que utiliza al final el producto, pues a la vez aumentó la competencia y allí entran en juego otros factores, ¿no? Tienen que empezar a competir con otros vecinos, desarrolladores que ofrecen un producto parecido al tuyo. Sabemos que Panamá no goza todavía de un volumen enorme de clientes, de compradores, de turistas. Estamos en eso, está creciendo, pero todavía le falta bastante. Entonces a veces lo que pasa, que ha pasado en otros áreas de la ciudad, en otros sectores, es que llegas a un over de oferta. Y ese es el problema principal. O sea, no hay una limitación. Y entonces, al tener un over de oferta, sí entran en juego muchos factores de diversificación. O sea, el producto en Casco Viejo, la tierra es muy cara, por ejemplo. Muchos desarrolladores se enfocan en desarrollar hasta el último centímetro cuadrado y venderlo, porque es muy caro. Pero eso a veces se transforma en un producto que no es de calidad, en un producto que no le gusta al comprador final. Y por ejemplo, doy ejemplo práctico. En nuestro último desarrollo, que está ubicado a la periferia del casco antiguo, en el área de Santana, en una zona upcoming, fue un reto bastante fuerte porque estaba justo al límite con, llamémoslo así, Red Zone y el casco antiguo. Un edificio de un buen size, un buen tamaño, en el cual tratamos de optimizar los metros cuadrados vendibles. Sin embargo, pensamos todo lo que está aconteciendo. Ok, yo lo quiero, el cliente me está pidiendo un producto para short-term rental. ¿Por qué? Porque aumenta la rentabilidad. ¿Por qué no viven aquí? Porque para ellos es más flexible, o cuando vienen en Panamá los pocos días, semana o meses quieren utilizar su apartamento. Entonces eso se adapta perfectamente a la necesidad del comprador final. ¿Qué agregamos para que eso sea más atractivo? Amenidades. Amenidades en el área del casco antiguo no era común.
ya en los proyectos empiezas a verlo más. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una herramienta, un selling point importante. Entonces le agregamos un rooftop con piscina, gimnasio, coworking, y eso ha sido tanto en la fase de venta como ahorita en la fase de renta a corto plazo, ha sido para mí un selling point súper importante. O sea, las amenidades es fundamental. Bueno, estamos claros que hay consenso en cuanto a lo que se necesita. Se necesitan regulación, se necesita registro, se necesita trazabilidad en todos los productos inmobiliarios, el producto inmobiliario de short term, que es hoy lo que estamos hablando, la renta corta. Y también se necesita algo, yo creo que entender que es un poco más profundo, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad se quiere ser y cómo lo vamos a conseguir? Porque estamos poniendo en juego el futuro de Panamá, que es una potencia que sabemos a nivel turístico, y el impacto que tiene es importantísimo, ¿no? Entonces, el anteproyecto de ley, saltando un poco hacia eso, que es un poco la discusión que hoy queríamos también plantear, ¿no? ¿Qué es lo que vemos positivo todos de ese anteproyecto, esa regulación, esa normativa, esos impuestos, toda esa serie de puntos? Y hay un punto que sí que se ha puesto encima de la mesa, y es el tema del 51% en la otorgación de la posibilidad de hacer renta corta en un PH, ¿no? Ahí, en ese punto, que creo que es el que puede preocupar, porque es el que entramos de la convivencia, de la decisión, de quién puede decidir qué se puede hacer o qué no se puede hacer, y que es el punto que ha causado en otros países la mayor fricción. Hay algo que es positivo de estar un poquito tarde en cuanto a la regulación formal de la renta corta, y es que tenemos modelos en todo el mundo. Llevan más de 10 años, 11 años lleva Airbnb, ¿no? Yo creo que 2014, 2015 se empieza el modelo, un poco antes. 2008. 2008 en Estados Unidos, y en Panamá entramos en el 2009, 2010, y yo creo que la mayor explosión en 2014, ¿no? Desde a partir de ahí es cuando empieza, y ya 2000 post-pandemia es cuando ha sido la subida un poco importante. Con el crecimiento inmobiliario y el turístico hubo claramente un aumento también de la demanda de Airbnb, ¿no? Ahí el mayor punto de fricción es esos, y lo hemos visto, ¿no? Esos edificios, aquí se puede hacer Airbnb, aquí no se puede hacer Airbnb. ¿Qué se va a necesitar? ¿Qué estáis viendo en la parte de la ley para esa ordenación, para esa regulación, y cómo lo estáis afrontando? Claro. Bueno, pues hoy en día alquilar por menos de 45 días es ilegal. Pero, ¿cuáles son los pasos entonces que se siguen para hacer algo al respecto? Pues primero surge una denuncia, usualmente pues generada por la administración del edificio, y al presentar la denuncia a la ATP, pues la ATP tiene la obligación de hacer la inspección y colocar las sanciones correspondientes. Eso no está pasando. La ATP no tiene la capacidad de los recursos para poder fiscalizar la actividad y tomar los pasos que se requieren para hacer valer la ley. Entonces, una de las cosas que el anteproyecto de ley llama a que tenga que aprobarse por mayoría en asamblea de PH. Y con esto hay que entender una cosa. Si vemos el mapa de calor de dónde está la concentración de propiedades de renta vacacional en Ciudad de Panamá, son zonas muy limitadas. Entonces, son muy pocas las zonas, y dentro de esas zonas muy pocos los edificios que en realidad son candidatos para esto. Además de que para poder ser sometido a una agenda de votación en un PH, ese es un proceso que de por sí no es fácil. Es un proceso en el que usualmente son más enérgicos aquellos que se oponen a la actividad que los que la apoyan. Entonces, para lograr primero que pueda ser sometido a votación, pues tiene que haber un consenso en ello y posteriormente aprobarse por mayoría. Ahora, y en esto Simeón estoy seguro que podrá elaborar un poco más, pero un desarrollador no va a desarrollar un proyecto solo para rentas cortas. Los números no dan. Financieramente no es la intención de un desarrollador
crear un edificio para esta actividad, porque son inversiones multimillonarias en las que están sujetas los resultados a condiciones del mercado y el crecimiento en la oferta, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser aprobado, pues tiene que someterse a un escrutinio del edificio y en donde tiene que ser por mayoría. Entonces, eso creo que reduce significativamente los edificios, pero que ya esos edificios hoy en día son aquellos que están operando. Yo creo que aquí es bastante... Yo te puedo citar que me vengan a la mente en una mano los edificios donde yo creo que la votación puede estar cercana, o va a ser abrumadoramente aprobado o abrumadoramente no aprobado. Y es que para aquellos que son abrumadoramente no aprobados, es que ni siquiera se lleva a votación, porque sencillamente no es un tema que interese en la agenda de ese edificio. Entonces son muy pocos realmente los edificios en donde se prestan tanto a nivel pues, de ubicación, amenidades, administración, y donde también pues, pueda existir una buena convivencia entre los vecinos. Hay que ver los planes que Airbnb está haciendo también. Hay un plan piloto ahorita en Estados Unidos que se está llevando a cabo, y estábamos hablando de esto un poquito off camera, en Estados Unidos, donde Airbnb ya está partnering o asociándose con desarrolladores para lanzar lo que llaman Airbnb Friendly Apartments. Inclusive han creado un search engine o un filtro de búsqueda, una máquina de búsqueda para poder identificar estos proyectos, pero ya vienen con condiciones preestablecidas de cuántas unidades pueden desarrollarse para esa actividad, que usualmente es un 10% de la oferta del edificio, y cuántas noches son permitidas por año. Entonces ya se ve una intención por parte de Airbnb que asumo pues va hecha con un aprendizaje y una experiencia de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros mercados, para crear estos proyectos ya con las restricciones y las condiciones dadas desde su concepción, ¿no? Entonces creo que es algo que Panamá puede emular, que puede replicar, y en donde se crean las reglas claras para que una persona que busca residir en ese edificio pues tenga muy claro pues cuáles son las condiciones bajo las cuales va a ser permitido la actividad en ese edificio. Sí, creo que ahí lo que ocurre es un tema de responsabilidades operativas, de los temas de los seguros. O sea, al final el producto inmobiliario de vivir es completamente diferente del producto inmobiliario de alquiler de corta, ¿no? En larga estancia, al final es exactamente lo mismo, ¿no? Ahí tú, Simone, ves ahí una ruptura, ¿no? Un poco en la gobernanza de los edificios, de qué puede pasar, de qué, o sea, que al final, ¿cuál es ahí esa postura del desarrollador, de cómo se entienden los edificios completos? A nivel de la inversión también es muy importante. ¿Cómo estás viendo ahí esa ruptura sí, tú? Yo creo que pues el uso del edificio que sea para uso comercial, porque renta corta a todos los efectos es un uso comercial, o sea, choca un poco con el uso residencial. Entonces las personas que compraron ese edificio con la idea de vivir ahí, puede que se creen cierto tipo de conflictos. Entonces yo creo que el uso final, o sea, amerita una programación y un estudio preliminar, la inclusión dentro del proyecto de ciertas características fundamentales para luego poder operar el edificio acorde a los estándares que requiere la industria del short-term rental. Permitir que el 51%, lo cual para mí es un quórum un poquito bajo para tomar cierto tipo de decisiones, sobre todo en ese tipo de ámbito, o sea, el hogar donde tú vives, permitir que una persona adicional al 50% pueda decidir sobre el resto. O sea, un edificio donde viven 200 personas, 100 personas pueden decidir también lo que va a ocasionarle o afectarle a las otras 100. Es un poquito bajo el 51% desde mi punto de vista. Y sobre todo, no creo que se pueda sustituir el board del condominio a quien toma decisiones sobre la zonificación y el utilizo final de un edificio. O sea, eso se decide en sedes como el municipio, como el departamento de urbanizaciones del municipio, donde hay personas, arquitectos, ingenieros, estudian el crecimiento demográfico de la ciudad,
estructural de la ciudad. Y deberían ubicar, crear mapas y saber dónde lo que va a acontecer en los próximos 10 o 20 años en la ciudad. Eso no puede ser fruto de la casualidad o randomizar demasiado esas decisiones, porque eso va a crear desorden. Y lo que no se quiere en Panamá es justo esto, o sea, el desorden. Así que yo este tema del 51% y dejar la decisión así un poquito arbitraria al condominio lo veo un poco tricky. O sea, creo que debería perfeccionarse un poco. Lo veo peligroso. Sí, y para apoyar tu punto, aquí lo que se busca es que, primero, en entender una cosa, que es que la propiedad privada, el gobierno no tiene por qué intervenir, digamos, en lo que uno puede hacer con su propiedad privada. Sin embargo, cuando hablamos de un PH, en que es parte de un condominio de residentes, en que no decide un residente, deciden la mayoría, yo creo que este es un tema que definitivamente puede revisarse y puede mejorar para lograr un consenso que le dé la tranquilidad a todos de que esto no es una actividad que viene a amenazar un montón de edificios. En fin, hemos visto, por ejemplo, que el mayor aumento de inventario que se ha dado en los últimos años, uno de los más pronunciados fue en octubre del 2023. Y si recordamos, ese fue el mes en que estábamos en unas protestas las más fuertes que hemos visto en los últimos 20 años. ¿Pero qué ocurre? Un par de meses antes también los bancos habían empezado a anunciar el aumento de las tasas de las hipotecas. Entonces, mucha gente que se ve apretada con esto, y aquí pues que tengo un poquito de información también de cómo pues según reportes de la APC, la morosidad de las hipotecas está empezando a aumentar. Es aquí donde creo que debe existir la flexibilidad para poder, vale la redundancia, ser flexibles cuando se amerite, pues entendiendo de que las dinámicas del país van cambiando y Panamá no está en su mejor momento respecto a su economía. Ahora, no siempre debe privar el interés económico, y no es lo que se está planteando aquí, pero ante una situación en la que muchas personas se están viendo en la necesidad de también tener que recurrir a otras vías de generar ingresos, y donde el desempleo también en Panamá está subiendo, pues creo que deben considerarse todos los puntos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí lo que veo es que el exceso, algo que Panamá siempre se ha aprendido, o yo he aprendido en estos años, es que es un mercado muy pequeño. Es un mercado muy pequeño en el que ya partimos de una base hotelera muy amplia, muy alta, que ha venido sufriendo unas cuotas de ingresos bajas en los últimos años, que la entrada de todo este número de apartamentos pues también le ha generado un golpe muy importante, y se necesita todo ir adaptando, pero el problema yo ahí le veo en la decisión exactamente sobre el activo inmobiliario. O sea, en el que algo pueda pasar a convertirse en un negocio cuando su planteamiento original fue ser una casa, una vivienda, una estancia en la que vivir, en la que gente hace su vida, ¿no? Porque lo que sí que hemos estado viendo, y por eso es importante decir que estamos a punto, ¿no?, por lo que ha ido pasando en los últimos años en todo el mundo, es que la entrada de la renta corta en edificios y en zonas, pues bien, hoy entraba uno, pero ya luego eran 2 apartamentos del edificio, ya luego me tengo que ir porque no sé qué, y eso ha generado un problema social que ha llevado a soluciones extremas que se han cargado el modelo de negocio. O sea, el caso de Nueva York, el caso de Barcelona, son 2 casos de absoluta supresión. Hay modelos más intermedios en las que se está apostando por edificios residenciales, pero que tenga una entrada independiente, que tenga un registro, un ascensor independiente, o edificios completos, obviamente, ¿no? Y también a nivel de fiscalización. O sea, si hablamos de 4.000 propiedades hoy, ¿no? Sí, aproximadamente en ciudad, la fiscalización, lo estabas diciendo, la ATP, es imposible fiscalizar. Entonces, si al menos las tenemos agrupadas y sabemos dónde están, se puede fiscalizar todo mucho más, a nivel de seguridad.
O sea, tener el spread, o sea, por toda la ciudad, Pues eso. apartamentos, pues generan muchos problemas. Y creo que es muy valiente la apuesta, el querer regular algo que es que hay que regularlo y tenemos que montar un escenario de juego, pero ahí yo sí que estoy viendo que podríamos aprender un poquito más de esas experiencias, ¿no? Creo que por parte de los desarrolladores y de los productos de inversión. Estamos viendo inversión, Panamá necesita inversión extranjera, estamos viendo que somos atractivos, que estamos atrayéndola, y también al inversor extranjero le gusta saber en el juego en el que está entrando, ¿no? Porque esas incertidumbres hay que tratar de tenerlas estructuradas, ¿no? Y me disculpo si puedo agregar un punto en todo esto. Hay algo de lo que no se habla lo suficiente, que son alquileres de media estancia, definidos como alquileres por periodos de un mes en adelante. Y la base de clientes para alquileres mensuales no es en su mayoría extranjeros, son nacionales. Hay muchos escenarios que puedo citar. Por ejemplo, tú tienes situaciones como pruebas de hermeticidad que cada vez incomodan más a los residentes de edificios. Tú tienes situaciones en que hay una pareja compró un apartamento y que se les prometió una fecha de entrega y se tiene que extender 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero estamos hablando de que si ese perfil de clientes, que en muchos casos son familias, tienen la necesidad de tener que mudarse a un lugar por 3 semanas, la ley actual no lo permite. ¿Me explico? Entonces es bastante cuadrada, bastante cerrada, y es ahí donde pues, se ha apelado a un poquito más de sentido común. No responde para nada, o sea, no hace o sea, lo que estáis proponiendo ahora tiene todo el sentido y tiene el 90% de los puntos, es orden, es organización, es impuestos, es regularizar, es un registro único, sí. es una serie de cualidades. Y el único punto es ese producto, ¿no? O sea, claro, creo que ahí es donde habría que echarle un poquito de pensamiento, porque es mejor para el sector. O sea, claro, creo que y cómo... Sí, perdón. Panamá necesita dar calidad, necesita dar orden, sabemos que al poco pues todo se desmadra, y lo que trataba de decir antes, que Panamá es pequeño, Panamá es un país muy pequeño y a poco todo se afecta. Es decir, claro, lo hemos visto con los hoteles, lo hablábamos ahora, en el 2014 pasó en 5 años, más que se dobló el número de plazas hoteleras en el país, y se vino abajo el sector. Pero así te puedo enumerar una serie de negocios que se pasan de número de unidades y se pierde el mercado. Entonces, esa línea es muy pequeñita, es muy delgada. En el momento en el que te pasas una unidad más, empieza a pasar lo que vemos, ¿no? Que se tienen que empezar a bajar precios, se empieza a caer la calidad, sí. O sea, empiezan a ocurrir cosas, ¿no? ¿Cómo veis ahora mismo el sector en su punto en el punto de equilibrio, las necesidades futuras? ¿Cómo lo estáis viendo por parte vuestra? Pues yo creo que, o sea, como mencionaste, limitar, en ese caso puede ser, o sea, limitar no significa necesariamente algo negativo, ¿no? En ese caso creo que la palabra limitar toma la connotación de proteger el mercado, proteger los actores involucrados, desarrolladores, utilizadores finales y proveedores alrededor de ese negocio. Y yo creo que ahí debe entrar el gobierno, debe entrar especialistas del sector, estudiar cómo crece la ciudad, cómo demográficamente, cómo turísticamente está creciendo la economía, y hacer un plan a 10, 15 años, por no irnos muy más lejos, y decidir limitar ciertas áreas, identificar ciertas áreas. La ciudad está yendo hacia esta dirección. Entonces podemos otorgar un cierto número, o sabemos que alcanzando el número de 1000 unidades en esa área es lo máximo en este tiempo que podemos otorgar, para que no haya un over de oferta y para que al final el mercado quiebre solito.
porque al final quiebra cuando hay guerra de precio, competencia, baja la calidad y no hay suficiente demanda. Al final el que desarrolla no va a desarrollar, no va a invertir porque no hay nadie que use, y si no hay nadie que use y que le da rentabilidad al producto, no hay nadie que compre. O sea, es todo un ciclo. Entonces, limitar en ese caso para mí tiene una connotación positiva. Limitar con el sentido de programar lo que va a llegar. Si sabemos que Costa del Este crece y va a tener una parte dedicada al turismo, crece turísticamente porque se están creando atracciones turísticas, ¿ok? Pues dedicamos un cierto número de unidades al turismo. O sea, sabemos que puede recibir hasta 2.000 turistas. No sé, digo número ahorita porque no conozco exactamente. Sí. Pero hasta 2.000 turistas, no sé, mensuales. Pues, ¿para qué poner en el mercado 3.000 unidades si tú tienes 2.000? ¿Me explico? Efectivamente. Entonces, encontrar un mecanismo que desconozco actualmente, porque replicar exactamente modelos de otras ciudades de otro lado del mundo, para mí equivocado. Panamá tiene una morfología como ciudad, cultura. Sí, es totalmente distinto. El máximo aprendizaje es aprender a panameñizar. Sí, tienes exactamente. O sea, tenemos que panameñizar modelos que ya se han visto en otras ciudades. O sea, en este caso, para mí, Panamá no tiene que experimentar demasiado. Okay, tiene que estudiar, por ejemplo, lo que pasó en Ámsterdam, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Ciudad de México, lo que está pasando en Santiago, en Chile, Costa Rica, adaptarlo a lo que es la infraestructura del país, a todo lo que es los aspectos socioeconómicos, culturales, y crear su propio plan. Todo esto tiene que, pero, estar basado sobre data. O sea, no podemos experimentar, vamos a intentarlo, no, tenemos que medir, necesitamos números, necesitamos estadísticas, y de ahí entonces poner en la mesa especialistas, pueden ser personas especialistas que vienen de otros países, asesores internacionales, y crear un plan para no ir en over de oferta. Y apoyando ese punto, estoy de acuerdo en la gran mayoría, salvo en una cosa, es que ya el mercado de renta vacacional, esa cuota o ese límite básicamente ocurre naturalmente. Nosotros estamos, y hablo del sector de las rentas cortas, estamos muy acostumbrados a la competencia. La competencia surge todos los días. Lo que pasa es que los mismos algoritmos de las plataformas se encargan de sacar del mercado las propiedades underperforming. Entonces, muchos anfitriones que se quejan de que el mercado está más difícil ahora, de que la cosa ha bajado, es porque han también disminuido su capacidad de competir, ¿no? Es un negocio en el que no es estático, es dinámico, y tienes que siempre mantenerte un pie adelante de cómo las condiciones de mercado van cambiando. Entonces, si bien las distintas plataformas se encargan de depurar el mercado de renta vacacional, pues también aquellos años que vivíamos hace unos años que surgió esa frase de pon esa vaina en Airbnb, ya con ellos no es suficiente. Es un mercado sumamente competitivo. Sumamente competitivo. Sumamente competitivo y solamente aumentando. Además que a nivel regional hay mercados como el de Medellín, de donde está saliendo una innovación increíble, mercados como el de Puerto Rico. Y es que esto es algo que hay que resaltar, de que al democratizar la oferta de hospitalidad, es también democratizar la innovación y es llevar a las manos de muchos más players la capacidad de poder proponer tecnologías y cosas que ayudan a mejorar el sector en general. Voy a citar un ejemplo. Nosotros acabamos de lanzar la primera plataforma en América Latina destinada para upsells de anfitriones. Eso es algo que tomó más de 12 meses de desarrollo con una de las principales agencias de desarrollo digital en Panamá, y esa plataforma surgió en Panamá para resolver las necesidades de muchos anfitriones que puedan empezar a generar ingresos y comisiones de cómo sus propios huéspedes gastan el dinero durante la estadía, que puedan recibir comisiones a través de tours, de experiencias, que puedan cobrar early check-in, late check-out, cobrar el parking si es necesario. Y de esa innovación surge de la experiencia que hemos
tenido pues, siendo anfitriones, y de cómo con el tiempo entendemos de que indiferentemente de que hospedemos una persona o hospedemos 4 en un apartamento de 2 habitaciones, el ingreso es el mismo. El huésped está pagando lo mismo por la estadía, pero hay una enorme oportunidad para también poder ir un paso adelante y no solamente ofrecerle una mejor experiencia al huésped, pero también generar ingresos de ello, ¿no? Y esas son innovaciones que surgen del sector, en donde yo creo que aquí también hay que resaltar de que en nuestro sector no tiene, nos llaman los parahoteleros. Es un término que a mí francamente me choca un poco, porque puedo asegurar que parte de nuestro sector hotelera. vemos Es una operación hotelera al final. Es que vemos en el... Completamente. O sea, cubre la misma necesidad que cubría un hotel. O sea, es el mismo... o sea, cubre la misma necesidad, ambas operaciones. Es una operación hotelera, lo que pasa que con una experiencia diferente. Claro, y es aquí donde es importante resaltar que nosotros en el sector de las rentas cortas vemos con admiración al sector hotelero como va la redundancia, el estándar de estandarización. Lo que nosotros buscamos en rentas cortas es que la experiencia sea lo más predecible para el huésped posible, como lo brindan los hoteles. Y eso va desde las amenidades, desde el cuidado, desde la limpieza. Puedo citar múltiples ejemplos de cómo tratar de estandarizar nos hace mejor a todos, hace la experiencia mejor también para el huésped. Y en fin, a eso estamos apuntando, ¿no? A cada día profesionalizarnos más, ya sea una empresa de más de 100 propiedades o un anfitrión que tiene solamente una. En un hotel 3 estrellas, usualmente la proporción de colaboradores a huéspedes es un 15:1. En un hotel 4 estrellas, eso está alrededor de 7,5:1. En un hotel 5 estrellas, perdón, la proporción es más o menos de 3:1. Bueno, para un anfitrión que opera su única propiedad, ese ratio es 1:1. ¿Me explico? Es una atención sumamente personalizada y mucho más íntima. Entonces, para conocer el tipo de trabajo que nosotros hacemos, solamente hay que ir a las reseñas que son públicas, ¿verdad? Si se quiere saber el tipo de calidad de servicio que los anfitriones brindan, las reseñas son totalmente públicas. En el caso que están utilizando una plataforma como Acomodo, que sois es decir, que cubrís todos esos espectros, pero al final ahí no todo el mundo es como Acomodo, ¿no? O todo el mundo o está dentro, o sea, puede llegar a meter a determinados jugadores o determinados servicios que rompan ese estándar. Y aunque el propio mercado los acabe echando, ¿ves dentro de este modelo, Simone, ahí una oportunidad real de regeneración urbana o veis también riesgo de la vida de barrio, ¿no? Tú que estás también muy de barrio, pero también muy de esa visión desde arriba, ¿no? Creo que ahí nos puedes dar una muy buena intro. El business del short-term rental es absolutamente una oportunidad y no podemos como país, como economía, perder la oportunidad. Pero sí remarco que hay que organizarse y organizarla para que el crecimiento de ese tipo de negocio sea consono al crecimiento de la ciudad y que luego no cree un efecto contrario, negativo, que como gentrificación, abandono de ciertas áreas por parte de locales o residentes porque se dedica exclusivamente a la parte turística o porque hay un descontrol, digamos así, y entonces prefiero irme de esa área. Entonces se crean ciertas dinámicas que al final afectan económicamente. Repito, hay un over de oferta, así que yo creo que hay que estudiarlo bien y en este momento creo, y seguramente Ernesto creo que está de acuerdo conmigo, que estamos en una fase en la cual hay que recolectar más data posible, claro, porque estamos en la fase de entender hacia dónde va la ciudad. Pero sí que estamos sintiendo los que estamos en el mercado ese efecto, por ejemplo, yo desde mi experiencia desde fuera, ¿no? Yo eso lo estoy empezando a ver en Casco Viejo. O sea, en Casco Viejo estoy viendo una pérdida de la vida del residente. Por un intercambio, se ha perdido residentes en Casco Viejo y se ha ido cambiando, ¿no? Yo creo que es un poco fisiológico, o sea,
Casco Viejo es por excelencia el sitio turístico de Panamá. Sí, como todos los barrios históricos de todas las ciudades del mundo, hay siempre, no quiero decir una mayoría de turistas a residentes, pero hay una muy buena proporción de unidades dedicadas al turismo dentro de los centros históricos. Claramente cuando tú viajas quieres irte al centro, ¿no? No te vas a la periferia. Así que esto es normal y fisiológico. Pensar que Casco Viejo no vaya a esa dirección, para mí es no saber, no entender de cómo evolucionan las ciudades, cómo crecen en ese sentido desde el punto de vista demográfico, inmobiliario, etcétera, etcétera. Como dije al principio, cuando tú desarrollas en el casco y cuando tú desarrollas un producto que se dedica que sea al turismo, a que sea a la residencial, que sea al comercial, en un barrio histórico tú lo haces con conciencia, con ética. Entonces, entrar yo con millones y millones de dólares en un área del casco viejo, digamos Santana, donde estamos actualmente, y meter en el mercado 2.000 unidades dedicadas al turismo, es una locura total. Sí. Y vale viceversa. O sea, hacer 2.000 local comercial no tiene sentido. Sí, pero el problema es que como tú no tenemos la data que nos diga Exacto. Simón está haciendo esto, está haciendo está haciendo todo esto, y veamos, oye, ese es el problema, porque no tenemos, no hay data. Entonces, Panamá pasó por una fase especulativa. Y entonces ahí la divergencia informativa ayudó mucho a quien especuló. Tú sabes, cuando no hay tanta información, especular es más fácil. Cuando ya hay información, y la información, o sea, hay una democratización de la información, todo el mundo tiene acceso, tiene data, estudias, ya ahí el mercado se vuelve más maduro. Y entonces el crecimiento es más orgánico y llamámoslo más ético, y hay una programación. Y estamos entrando en esa fase, todavía no estamos en eso. Por eso necesitamos más data para que desarrolladores, operadores, podamos nosotros poner en el mercado un producto más consono a los acontecimientos económicos, al crecimiento del país, que vaya acorde, que no sea muy poco o demasiado, que vaya al mismo ritmo del crecimiento del país. Si el modelo sigue creciendo al ritmo actual que estáis viendo, ¿cómo veis la ciudad en 5 años? ¿Dónde estáis viendo, por dónde está tirando todo esto y cómo está viendo el país? Porque hoy me ha sorprendido mucho los datos del negocio que hay en el interior, fuera de Panamá. Y creo que muchas veces nos centramos mucho en Panamá, y tenemos alrededor uno de los mejores países del mundo para visitar, para viajar, para conocer, para disfrutar, para ver, y que tiene un peso muy, muy importante. ¿Cómo ves tú toda esta evolución? ¿Cómo ves al final la ley, el impacto que puede tener a nivel de poder acceder a esa más data, esos registros, esas licencias o ese tipo de autorización? No sé al final cómo eso se plantea. ¿Dónde ves tú el mercado en los siguientes 5 años o los retos del alquiler vacacional para Panamá? Con condiciones claras para los desarrolladores, yo veo de aquí a 3-5 años Panamá siendo el próximo gran mercado de renta vacacional de la región. Ya se ha visto en Puerto Rico, se ha visto en Colombia, Medellín, Cartagena, y Panamá tiene todas las condiciones para poder competir y ser hasta mejor que esos destinos. Inclusive la ocupación de Ciudad de Panamá hoy en día supera la de muchos de esos mercados. Cuando se ven en los scores de una plataforma como AirDNA, que le asigna un score a cada mercado, si comparamos el de Panamá, Bogotá, Medellín, San Juan y México DF, Panamá está igual o superior en ocupación que esos mercados. En el score donde salimos más penalizados es precisamente el tema de regulación, por no tener una regulación clara. Entonces yo veo a corto medio plazo, hablando de 3 a 5 años, un despertar del mercado. Veo a desarrolladores fijándose en Panamá para desarrollar proyectos de concepto mixto, de residencial con corta estancia, con reglas claras, con condiciones claras, y es ahí donde vienen los mejores tiempos, creo que están por delante de nosotros. Creo que el secreto ahí y el reto va mucho en conseguir traer esos miles de turistas que necesita Panamá, porque Panamá tiene ya una infraestructura potentísima.
Creo que es absolutamente infravalorada la infraestructura ya existente en Panamá, a nivel hotelero, a nivel hospitalario, a nivel de, o sea, necesitamos más gente viniendo, necesitamos más gente viviendo más tiempo aquí, creciendo la población. Y eso es lo que lo que va a dar la salida, porque Sin duda. ¿cómo ves tú ahí esto? Pues hubo un crecimiento, o sea, los números hablan claro. Comparado con el año pasado hubo un crecimiento del turismo, eso significa que más personas están pasando, se están quedando en Panamá y eso es algo positivo. Ahora, las instituciones, también nosotros como empresa privada, tratar de crear un atractivo siempre más fuerte y esperar que se logre, ¿no? Un volumen consistente que permite al final a la economía de crecer. Yo recuerdo cuando llegué en Panamá, cuando promocionábamos Panamá, porque yo empecé a trabajar con Panamá desde Italia, y yo recuerdo la empresa por la cual trabajaba, o sea, había una perspectiva, ese era un momento en el cual Panamá estaba en su crecimiento económico, pero uno de los selling points de nosotros durante la fiera inmobiliaria era Panamá va a crecer de aquí a 5 años de 1 millón más de habitantes. Eso ya era una necesidad en ese momento y era el objetivo que se quería lograr para el crecimiento de la ciudad, del país. Se sentía esa necesidad. Hoy creo que la sentimos aún más. Aún más. Se siente aún más y creo que eso tiene que ser el objetivo. Panamá es un país, yo claramente por obvia orígenes, trabajo mucho con inversionistas extranjeros. Entonces, reanudando lo que estaba comentando Ernesto, la formalización es fundamental. O sea, yo veo, cada vez que hablo con un inversionista, un comprador, es fundamental la formalización. O sea, todo el mundo me pide cuando compra, por ejemplo, un producto, un apartamento que tengo aquí en el área del casco antiguo, si yo tengo la licencia para poder operar en Airbnb y quiere ver el certificado, si no nos compra, no se vuelve interesante. O sea, quien viene de afuera quiere esta formalización, no quiere operar o comprar y operar en la ilegalidad. Así que esto es una necesidad y tenemos que ir hacia esa dirección. Y haciendo esto, probablemente podemos atraer más inversionistas, probablemente podemos aportar al crecimiento demográfico de la ciudad. El turismo, la promoción de Panamá en el exterior juega un rol fundamental en esto, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que el gobierno haga por nosotros lo que nosotros también en parte podemos hacer por nosotros mismos, porque voy a citar un ejemplo. La promoción de Panamá como destino de turismo médico. El gobierno no ha tenido nada que ver en eso, ha sido 100% el sector privado. Pero ahí también hay una oportunidad, por ejemplo, para nuestro sector en crear inventario orientado hacia hospedar a aquellas personas que vienen por turismo médico. Entonces, creo que si uno busca bien las oportunidades, las puede encontrar, pero indudablemente Panamá puede y debe hacer una mejor labor en promoverse internacionalmente, sobre todo porque estamos en un entorno mucho más competitivo. Y hoy en día pues hay rivales como El Salvador. El Salvador el año pasado fue el país que más visitas recibió de América Central. Era algo impensable hace 10 años. Bueno, pasamos a la última fase, unas preguntitas rápidas, vamos terminando, que ya vamos bien toda esta tarde. Preguntas rápidas. ¿Cuál es el apartamento o tipo de unidad de mayor rentabilidad en el mercado panameño? Te puedo dar 2 respuestas. Uno, reconversión de apartamentos en áreas como El Cangrejo, edificios de estos un poco más antiguos, que con una buena remodelación pueden generar muy buena rentabilidad. Y esta respuesta quizás te sorprenda. 2, diría, apartamentos en David Chiriquí para el mercado de viajeros corporativos que vienen de la ciudad. Para mí, ¿Para ti? 70, 80 metros cuadrados, 2 recámaras, 2 baños y le pone sofá cama. Para hospedar hasta más 6 personas máximo. ¿En dónde? Pues bueno, para mi experiencia aquí Casco Viejo claramente es una de las áreas más requeridas. Estamos en el centro del sitio En el turístico. centro del esto. Sí, claro. Bueno, ya lo habéis contestado, pero bueno, barrio o zona que crees que me ofrece la mejor oportunidad. El Cangrejo. ¿Casco Viejo? Santana. Digo, bueno, Cangrejo me gusta. Yo creo que tiene un muy buen potencial, la verdad. Lo veo la segunda área más walkable de la ciudad, muy bonita, o sea, arquitectónicamente me gusta mucho.
¿Dónde está ocurriendo, estáis viendo sobreoferta o saturación en el mercado actualmente? Casco Viejo. Casco Sí, Viejo. hay que reconocerlo. Claro. Hace 3 años habían 220 apartamentos en renta corta, hoy en día hay aproximadamente 500. Ahí es donde yo digo que hay que limitar. O sea, nosotros operamos como compañía, estamos en el sector del short-term rental desde hace años. O sea, operamos en South Beach, en Miami. Y ahí hubo una limitación. O sea, el gobierno entró y limitó la licencia. Y hubo un mejoramiento, o sea, del sector. Y ahí lo mismo tiene que pasar en Casco Viejo. Estoy completamente de acuerdo con limitar. Y como último, sabéis que aquí hablamos de la verdad incómoda. Hoy hemos venido a hablar de que el mercado de Airbnb no está regulado en Panamá y se necesita regular. ¿Y qué podemos hacer para hacerlo? ¿Cuál es esa verdad incómoda que nadie en el sector quiere decir? Una verdad incómoda que puedo decir es que este es un negocio con muy pocas barreras de entrada para empezar, pero sumamente difícil de escalar. Algo que tenga que ver con lo que dice Ernesto, hay mucho improvisados. Mucho improvisado. Mucho improvisados. Bueno, pues la renta corta hemos visto que no es una moda, es el espejo de una ciudad, de una progresión, de una industria millonaria. Agradeceros haber estado esta tarde con nosotros, formar parte de nuestro capítulo número 3 y nos seguiremos viendo por aquí. Gracias a Muchísimas ti por la gracias. invitación. Muchas gracias. Nada. Vamos. Drop the mic. Bien. Esto fue The Real Panama, un espacio para hablar con verdad sobre la ciudad que compartimos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, The Real Panama. Nos vemos en la próxima.